Hola, en este vídeo vamos a ver un poquito, a intentar explicar un poquito el concepto de ángulo y cómo vais a poder dibujar ángulos de distintas formas utilizando GeoGebra como estamos haciendo y aprendiendo en estos días. ¿Vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es definir un ángulo y para definir un ángulo lo que vamos a tener que empezar definiendo es una semirrecta. ¿Vale? Entonces vamos a marcar dos puntos, un punto, otro punto. Entonces vamos a crear una semirrecta que empiece en el punto que tengo más hacia a la izquierda y que vaya hacia el punto que tengo hacia la derecha. ¿Vale? Entonces con la herramienta semirrecta marcamos primero el extremo y luego el punto por el que pasa y ya tenemos definida esa semirrecta que tenemos ahí. Vamos a definir ahora otra segunda semirrecta que va a tener la particularidad de que va a tener el mismo origen que tenía esta recta que acabamos de dibujar, ¿vale? Es decir, ese punto que he remarcado ahí. Entonces, para ello, para dibujar la semirrecta ya tengo dónde empieza, voy a necesitar otro punto para indicar por dónde pasa, ¿vale? Entonces, cuando yo marque este punto, ya puedo calcular la semirrecta que empieza en este extremo de aquí y pasa por el otro punto de ahí. ¿Vale? Entonces, vamos a partir de dos semirrectas que tienen el extremo común, ¿vale? Dos semirrectas que tienen el extremo común. Entonces, fijaros que estas semirrectas dividen el plano en dos regiones separadas, ¿vale? Imaginaos que estas semirrectas fueran vallas. Lo que me están haciendo es separar el plano que tenemos dibujado ahí en dos regiones. Una región sería esta que tenemos aquí y otra, toda la región que no he marcado, la región que tenemos en blanco, ¿vale? Entonces, al dividir en estas dos regiones, se llama ángulo a la región comprendida entre estas dos rectas, ¿vale? Entonces, realmente, estas dos semirrectas lo que están definiendo son dos ángulos, ¿vale? Uno que está marcando la región, digamos, interior y otro que está marcando la región, digamos, exterior, ¿vale? Entonces, nosotros ya tenemos dibujado este ángulo y lo mismo que antes, recordad que al haber dos regiones hay dos ángulos, ¿vale? Este que sería el ángulo interior y este que sería el ángulo exterior, ¿vale? Dos semirrectas estarían formando dos ángulos. ¿Cómo marcamos el ángulo en GeoGebra? Bueno, pues tenemos una herramienta, vamos a buscarla, que ahora mismo no me acuerdo dónde está, está aquí, ¿vale? En la 2, 4, 6, 7, 8, en la herramienta número 8, veis que en el desplegable me aparece ángulo, ángulo dada su amplitud y más opciones. La que vamos a marcar es la del ángulo. Y veis que para dibujar un ángulo me manda que marque 3 puntos o dos rectas, ¿vale? Entonces vamos a marcar primero la recta de abajo, la semirrecta de abajo, perdón, y luego la semirrecta de arriba, y ya vais a ver cómo GeoGebra me ha formado ese angulito ahí en verde un poco más pequeño de lo que le había marcado yo. Fijaros que además me está marcando la amplitud de ese ángulo. La amplitud del ángulo se mide, recordad, de la siguiente forma, ¿vale? El ángulo total, ¿vale? No voy a hacer coincidir una con otra porque entonces me aparece el grado 0, ¿vale? Pero fijaros que el ángulo total es muy cercano. Cuando me voy acercando me lo pone a 0. Es exactamente de 360 grados, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que marca la medida de un ángulo? Pues la parte proporcional a estos 360 grados que estamos cogiendo. Es decir, si yo cojo este ángulo, que ya hemos dicho antes que es el ángulo recto, a ver si atino con el ángulo recto, ¿vale? Ese ángulo, fijaros que es la cuarta parte del ángulo total, ¿vale? Este ángulo, si yo le recorro otras 3 veces, obtendría el ángulo total de los 360 grados. Por eso ese ángulo
es de 90 grados, es la recta perpendicular. Fijaros que el ángulo de 90 grados sí que es un ángulo que tenéis que saber siempre más o menos dónde se encuentra. Vale, si ampliamos un poquito este ángulo, sigo teniendo la opción del lápiz. Si amplío este ángulo y llego hasta este punto, este ángulo se llama el ángulo llano. Es la mitad del ángulo total y serían, por lo tanto, 180 grados. Si seguimos ampliando y llegamos hasta este punto de aquí, tendríamos un ángulo que me abarca las 3/4 partes del recorrido total y por lo tanto serían las 3/4 partes de 360, que serían 270 grados. ¿Vale? Entonces estas cuatro opciones del ángulo de 90 grados, el ángulo de 180, el ángulo de 270 y el ángulo de 0 de 360, ¿vale? Son ángulos que sí que tenemos que saber cuáles son, ¿vale? Para luego poder trabajar con ellos, ¿vale? Si en GeoGebra en vez del ángulo interior hubiéramos querido definir la región del ángulo exterior, tendríamos que haber seleccionado con la misma herramienta ángulo, pero en vez de seleccionar primero la de abajo y luego la de arriba, seleccionar la de arriba y luego la de abajo, ¿vale? Veis que me ha formado el otro angulito que es el exterior de 326,9 grados, ¿vale? ¿Por qué es esto? Porque la medida natural de los grados siempre es en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Entonces, cuando vamos a definir un ángulo, lo que va a hacer el programa es, a partir de la primera recta, buscar en el sentido contrario a las agujas del reloj la otra recta. Es decir, si primero toco la recta de abajo, va a buscar en el sentido contrario de las agujas del reloj la recta de arriba. Por eso me define ese ángulo que aquí es el pequeño, pero que no siempre es el pequeño, ¿vale? Y si seleccionamos primero la de arriba, me va a buscar en el sentido contrario de las agujas del reloj la recta de abajo. Y entonces tendríamos ese ángulo, digamos, exterior, grande en este caso, pero que lo de exterior o interior siempre depende de la percepción que nosotros tengamos de lo cerca que está una recta de la otra, ¿vale? Entonces tenemos dos ángulos, uno exterior y otro interior. Voy a cambiar el ángulo exterior si me dejara. Lo voy a cambiar de color para que veáis bien la diferencia entre un ángulo y el otro, ¿vale? Entonces ahora, al mover el punto, veis que el ángulo, digamos, interior es el verde, pero si ponemos la recta en esta posición, el ángulo interior sería el rojo, ¿vale? Entonces tenemos que dos semirrectas siempre están delimitando dos ángulos, aunque siempre por intuición, cuando hablamos del ángulo que forman dos semirrectas, solemos fijarnos siempre en el ángulo, digamos, interior, ¿vale? Entonces, vamos a ver si podemos borrar este ángulo exterior. Veis que al hacer clic o mantener pulsado en la tablet, al hacer clic con el botón derecho en el ordenador, dentro del menú desplegable hay una opción que pone borrar, ¿vale? Si alguna vez nos equivocamos, pues siempre tenemos la opción de borrar lo que hemos hecho, ¿vale? Vamos a definir lo que son dos ángulos consecutivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque dentro de los ángulos no vamos a ver operaciones con ángulos, ¿vale? No es el objetivo del tema, sino simplemente que nos vayamos familiarizando un poquito con estos objetos geométricos, pero normalmente cuando nosotros queramos sumar ángulos, lo que vamos a hacer es poner un ángulo a continuación del otro, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es marcar otro punto que tenemos por aquí y vamos a formar la semirrecta, igual que hicimos antes, que empiece en el mismo punto que los anteriores y que pase por este tercer punto que nosotros hemos formado. Y vamos a formar el ángulo formado entre la segunda y la tercera semirrecta
que nosotros hemos dibujado, ¿vale? Vamos a ponerlos así para que se vean más claros y vamos a cambiar el color al segundo y en vez de un color verde, pues vamos a ponerle, por ejemplo, uy, he cambiado el punto, no era lo que quería hacer. A ver si latino, ahora sí. Vamos a ponerle un color rojo al ángulo que tenemos ahí, ¿vale? Entonces, cuando tenemos esta situación, fijaros que el primer ángulo, que son esos 42 grados que tenemos ahí, es el ángulo de la primera a la segunda semirrecta, y el segundo ángulo, el rojo, es de la segunda a la tercera semirrecta. Cuando eso ocurre, se dice que los dos ángulos que tenemos ahí son consecutivos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos dos ángulos consecutivos, vamos a poder hablar de lo que se denominan ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Para eso tenemos que darnos cuenta, lo que vamos a hablar muy poquito, aunque ya digo que no quiero definir, ¿vale? Lo que es la suma de dos ángulos. Entonces nosotros vamos a partir de este ángulo de aquí. Veis que el ángulo verde es de 45 grados. Vamos a ver si el ángulo rojo es de 180 grados. La suma de estos dos ángulos sería la suma de estos dos valores que hemos dicho, ¿vale? Es decir, de 225 grados. Bueno, pues dos ángulos se van a llamar complementarios cuando entre los dos suman 90, ¿vale? Fijaros que si uno es 45, el otro es 45. Si uno es pues 20, el otro es 70. Si uno es 60, el otro es 30, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, cuando esto ocurra, a estos ángulos se les llama complementarios. Si la suma de los dos ángulos forman un ángulo llano, ¿vale? Es decir, de 180 grados, los ángulos se llaman suplementarios, ¿vale? Todos estos dos ángulos, por ejemplo, el de 43 y el de 137, el de 113 y el de 67, el de 155 y 25, todos estos ángulos son ángulos que son suplementarios porque suman entre los dos, suman 180 grados.